En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Celebramos hoy el quinto domingo del tiempo ordinario. Podemos hoy hablar acerca de este Evangelio como acción y oración de Cristo. Jesús fue muy amigo de sus amigos. Supo querer a quienes había elegido para que le ayudaran en la gran tarea que le había traído al mundo. Así muchas veces lo contemplamos en el Evangelio, rodeado de sus discípulos, departiendo con ellos con sencillez y cordialidad. Él participa de sus preocupaciones y problemas, entra en sus casas, conoce y trata a sus familiares de los suyos. Es bonito ver al maestro que viene a la casa de Pedro a curar a su suegra, a quitar la fiebre a esa pobre viejecita que sufría, seguramente por verse incapaz de ayudar y dando trabajo a los demás. Qué contenta debió sentirse al verse curada, ¿verdad? Cómo sonreirían los discípulos al verla afanosa para servir al maestro y los que lo acompañaban. Es una escena maravillosa, entrañable, de la vida familiar, que Jesús bendice con su presencia bienhechora. Lección de buenas relaciones entre quienes con alguna frecuencia hay desavenencias y celos, cuando no rencor e incomprensión. El Señor nos enseña a preocuparnos por los ancianos enfermos. La suegra de Pedro nos anima con su ejemplo a saber servir, también cuando los muchos años pesan. Continúa el texto evangélico diciendo que la gente se agolpaba para ver a Jesús. Podemos afirmar que también ahora las muchedumbres se sienten atraídas por el Señor y acuden tras Él, ávidas de su palabra y de su consuelo, necesitadas de la curación de tantas llagas como a veces laceran el corazón humano. ¿Quién no necesita hoy en día ser curado por el Señor? Y el Señor sigue intercediendo por la humanidad doliente. Sus manos de taumaturgo siguen bendiciendo por medio de su máximo representante, el sumo pontífice, y así como a través de las más humildes manos de sus sacerdotes. Su palabra sigue descendiendo como lluvia suave sobre nuestra tierra reseca, para limpiar y fecundar, para despertarnos a la vida y a la esperanza. Nos dice luego el Evangelio que Jesús, aunque asediado por las multitudes, buscaba el silencio. El silencio, queridos hermanos, el silencio para orar a Dios por los hombres. También nosotros, a pesar de estar metidos en tantas tareas humanas, hemos de buscar el silencio para escuchar a Dios. Reflexiona hoy: ¿tengo tiempo para Dios, para dedicarle un minuto de silencio y oír su palabra? O dentro de este silencio encontrarme con Él, oírle, hablar con Dios, para hablarle sin palabras quizás. De lo contrario, la vorágine de los días y las cosas
nos envolverán, arrastrándonos hacia la superficialidad y el vacío interior. Aunque parezca un contrasentido, para llegar al corazón del hombre tenemos que penetrar primero en el de Dios. Y esto solo se consigue, queridos hermanos, a través de la oración, sobre todo de la mental, la que nos pone en sintonía con el sentir de Dios, al que alcanza su perspectiva luminosa. Intentemos, queridos hermanos, sacar un espacio de silencio con el Señor. Tienes tiempo para cargar la batería del móvil. Tienes tiempo para estar un poco en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales. Dedícale un tiempo a Dios para cargar tu batería espiritual. ¡Feliz domingo!